En esta reunión vamos a hablar sobre trastornos del calcio. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Y como ya es costumbre, vamos a presentar 3 casos clínicos para iniciar. Nuestra primera paciente es una paciente femenina de 16 años de edad, quien es llevada por sus familiares a la sala de emergencia con cuadro clínico de hiperventilación, parestesia en miembros superiores e inferiores y calambre en miembros inferiores. Al examen físico, tensión arterial de 170, frecuencia cardíaca de 105 por minuto, frecuencia respiratoria de 34 por minuto, signos de Chebostet-Trousseau positivo. El laboratorio presenta un calcio sérico normal, 9 miligramos por decilitro, un calcio libre o ionizado que está disminuido en 2.5 miligramos por decilitro, la albúmina normal, 4 gramos por decilitro, y un pH que presenta alcalosis, 7.55. Nuestra segunda paciente, una paciente femenina de 65 años de edad que es evaluada por el Servicio de Gastroenterología por hepatitis C en tratamiento médico y llevada a la emergencia por cuadro clínico de 15 días de evolución, caracterizado por cansancio, falta de apetito y urticaria. Al examen físico, tinte ictérico en piel y escleras, hematomas múltiples, ascitis, el laboratorio presenta un calcio sérico disminuido en 7.5 miligramos por decilitro, un calcio iónico normal, 5 miligramos por decilitro, albúmina en 2.5 disminuida y un pH en 7.40 normal. Y el tercer paciente masculino de 44 años de edad, quien asiste al servicio de oncología por SEA de mama derecha. Es traído por sus familiares al servicio de emergencia por cuadro clínico de náuseas, vómito y diarrea de 6 días de evolución, somnolencia y confusión. Al examen físico, presión arterial de 90-67, frecuencia cardíaca de 123 por minuto, respiratoria de 12 por minuto. El electrocardiograma reporta prolongación del QRS con episodios de taquicardia ventricular. El laboratorio, un calcio sérico aumentado en 14 miligramos por decilitro. La paratormona está disminuida en 4, pero hay presencia de proteína relacionada con paratormona. El calcio libre está aumentado en 7 miligramos por decilitro, una albúmina normal y un pH normal. Definiendo la fisiopatología. Veamos cómo se distribuye el calcio a nivel sistémico. Entonces tenemos esencialmente primero un calcio plasmático, el cual se encuentra distribuido de la siguiente forma. Un 50% en forma de calcio iónico, que representaría una concentración de 1.25 milimoles por litro, y la otra mitad como calcio unido a proteína, el otro 50%, también 1.25 milimoles por litro, la suma de los cuales da 2.50 milimoles por litro y es el nivel normal. A nivel intersticial, el 100% del calcio se presenta en forma de calcio iónico, 1.25 milimoles por litro, no hay calcio unido a proteína, de forma tal que la suma da 1.25 milimoles por litro, que sería la mitad de la concentración del calcio plasmático. Vemos entonces aquí el calcio plasmático, su distribución, y tenemos el calcio iónico que se encuentra libre, que es el fisiológicamente activo, y el calcio unido a proteínas. El calcio se une por sus cargas positivas a las cargas negativas de las proteínas, del anión proteinato. ¿Cómo regulan las proteínas los niveles de calcio? En el caso de hipoalbuminemia, los niveles de calcio iónico se mantienen normales, sin cambio, en 1.25 milimoles por litro, pero disminuye la cantidad de calcio unido a proteínas a 0.75 milimoles por litro, la suma de lo cual da 2.0 milimoles por litro, lo cual implica una disminución de los niveles de calcio total. La hiperalbuminemia y albuminemia, por el contrario, entonces siempre se permanece constante los niveles de calcio iónico, pero el calcio unido a proteínas aumenta, lo cual determina que la suma de ambos da 2.75 milimoles por litro y hay un aumento en los niveles de calcio total. Entonces, tanto en la hipoalbuminemia como en la hiperalbuminemia, los niveles de calcio iónico se mantienen estables, pero si hay hipoalbuminemia, disminuye el calcio unido a proteínas
y si hay hiperalbuminemia, aumentan los niveles de calcio unido a proteína, de forma tal que el calcio total se encuentra disminuido en los casos de hipoalbuminemia y aumentado en los casos de hiperalbuminemia. Entonces vemos acá la regulación proteica del calcio y vemos entonces que si el paciente tiene hipoalbuminemia, los niveles de calcio iónico se mantienen constantes, pero disminuyen los niveles de calcio unido a proteína porque hay menos albúmina para unirse. En cambio, si hay hiperalbuminemia, los niveles de calcio iónico se mantienen constantes, pero aumenta la cantidad de calcio que puede unirse a la proteína porque hay más proteínas. ¿Cómo regula el pH los niveles de calcio? Tenemos que en los pacientes con acidosis aumentan los niveles de calcio iónico, de 1.25 aumentó a 1.50, pero también disminuye recíprocamente los niveles de calcio unido a proteína. Disminuye de 1.25 a 1.0 milimoles por litro, lo cual, la suma de los cuales da 2.50 milimoles por litro, es decir, que la acidosis se mantiene constante, mantiene estables los niveles de calcio total, pero aumentan los niveles de calcio iónico. En el caso de la alcalosis, contrario, entonces disminuye los niveles de calcio iónico de 1.25 a 1.0, pero se produce un aumento recíproco en los niveles de calcio unido a proteína. De 1.25 subió a 1.50, la suma de lo cual da 2.50, que es un nivel de calcio total normal. Entonces en la alcalosis disminuyen los niveles de calcio iónico, pero se mantienen constantes los niveles de calcio total. Resumiendo, la acidosis y la alcalosis producen cambios en los niveles de calcio iónico. La acidosis sube el nivel de calcio iónico, la alcalosis baja los niveles de calcio iónico, pero siempre se mantiene un nivel total estable. Entonces vemos aquí, en el caso de la acidosis, vemos entonces cómo los hidrogeniones ocupan casi todos los puestos de las proteínas, de las cargas negativas de la proteína, y por lo tanto hay más calcio iónico libre. Pero por el contrario, los niveles del calcio unido a proteína disminuyen porque el lugar lo están ocupando los hidrogeniones. En el caso de la alcalosis, vemos entonces que el calcio puede ocupar los lugares de la proteína porque hay pocos hidrogeniones. Esto implica que el calcio iónico está disminuido porque casi todo el calcio se une a las proteínas y el calcio unido a proteínas está elevado. Entonces, veamos aquí el resumen. Las variaciones en cuanto a proteínas, si hay hiperalbuminemia, aumentan los niveles de calcio total con un calcio iónico constante, estable. Si hay hipoalbuminemia, disminuye los niveles de calcio total, pero el calcio iónico se mantiene estable. En los pacientes con alcalosis, vemos entonces que el nivel de calcio total se mantiene estable, pero disminuyen los niveles de calcio iónico, y en los casos de acidosis, vemos que el nivel de calcio total se mantiene estable, pero aumentan los niveles de calcio iónico. Veamos acá, en resumen, las alteraciones de las proteínas producen alteraciones en los niveles de calcio total, pero el calcio iónico se mantiene estable. Y en las alteraciones del pH, vemos entonces que los niveles de calcio total se mantienen estables, pero se alteran los niveles de calcio iónico. Y en el caso de las alteraciones del sodio, la hipernatremia aumenta los niveles de calcio total y la hipernatremia disminuye los niveles de calcio total. Otro elemento a tomar en cuenta es la relación entre el calcio y el fosfato. Y vemos entonces que en el caso del calcio y fosfato hay una relación recíproca que se conoce como producto de solubilidad y determina que si los niveles de calcio suben, los niveles de fosfato bajan, y por el contrario, si los niveles de calcio bajan, los niveles de fosfato suben, para producir siempre el mismo producto que es 1, que es el producto de solubilidad. Es decir, entonces, que a medida que aumenta el calcio disminuye el fosfato, y a medida que disminuye el calcio aumenta el fosfato. Es una relación recíproca. Debemos tener en cuenta la acción de la hormona paratiroidea, que determina que cuando hay disminución de los niveles de calcio o aumento del fosfato,
aumenta los niveles de hormona paratiroidea y por el contrario, si aumenta los niveles de calcio y disminuye los niveles de fosfato, disminuye la acción de la paratormona. ¿Cuáles son las acciones fundamentales de la paratormona, de la hormona paratiroidea? Favorecer, en primer lugar, la resorción de calcio a nivel óseo. En segundo lugar, inhibir la resorción de fosfato. Y en tercer lugar, favorecer la conservación, la resorción de calcio a nivel renal, para mantener niveles de calcio estables. En cuanto a la vitamina D, tenemos que tiene su origen en el colecalciferol de la dieta. Ese colecalciferol se va a transformar posteriormente en 25-hidroxicolecalciferol y posteriormente a nivel renal se transforma en 1.25 de hidroxicolecalciferol. ¿Cuáles son las acciones fundamentales de la vitamina D? Favorecer la resorción de calcio a nivel óseo, favorecer la resorción de calcio a nivel renal, favorecer la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, resumiendo, para mantener calcio constante, la paratormona actúa esencialmente a nivel óseo y la vitamina D actúa esencialmente a nivel intestinal. Y entonces, cuando aumentan los niveles de calcio, se produce una disminución de los niveles de paratormona y de vitamina D. Y cuando disminuyen los niveles de calcio, se produce entonces un aumento de la paratormona y un aumento de la vitamina D. Y otro punto importante a tener en cuenta es la relación del magnesio con el calcio. La disminución del magnesio disminuye la acción de la paratormona, ya que el magnesio es un cofactor de la paratormona, de forma tal que cualquier disminución de magnesio disminuye la acción de la paratormona y a su vez disminuye los niveles de calcio. Y por lo tanto, la corrección de los problemas de calcio conlleva también una corrección de los niveles de magnesio. ¿Cuáles son los mandamientos de la fisiopatología en estos casos? En primer lugar, tener en cuenta cuáles son las causas de hipocalcemia. La primera causa, déficit de vitamina D por problemas intestinales. En segundo lugar, déficit de paratormona, no hay resorción ósea. En tercer lugar, disminución de calcio iónico por efectos de la alcalosis. En cuarto lugar, una disminución de calcio y aumento de fosfato por enfermedad renal crónica. Y en quinto lugar, disminución de la producción de vitamina D a nivel renal por enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los síntomas de hipocalcemia? La hipocalcemia es asintomática en caso de hipoalbuminemia, porque recordemos que en hipoalbuminemia no se altera el calcio iónico. Los síntomas neuromusculares y cardíacos se producen cuando hay niveles por debajo de 2.5 miligramos por decilitro. Hay parestesia de manos y extremidades, calambres, espasmo carpopedal, estridor, tetania, convulsiones, los famosos signos de Chevosté y Trousseau, y en el nivel de electrocardiográfico hay una disminución de la contractilidad miocárdica con un QT prolongado, una onda T invertida, bloqueos y fibrilación ventricular. ¿Por qué se produce ahora la hipercalcemia? Esencialmente por, en primer lugar, exceso de vitamina D, en segundo lugar, exceso de paratormona por un TU de la paratiroides, y en tercer lugar, por producción de sustancias similares a PTH, a la paratormona, en los casos de carcinoma, o sea, síndrome paraneoplásico. Los síntomas de la hipercalcemia, gastrointestinales, náuseas, vómitos, cólicos y diarrea, neuromusculares, debilidad, parálisis ascendente y falla respiratoria, y a nivel electrocardiográfico, entonces tenemos ondas T picudas, prolongación del QRS, aplanamiento de la onda P, prolongación del PR por bloqueo de primer grado y fibrilación ventricular. Concluyendo entonces con los cuadros clínicos enunciados inicialmente. La primera paciente es una paciente joven con un cuadro de hiperventilación y parestesias en miembros superiores e inferiores, con signos de Chevosté-Trousseau, con un calcio
sérico normal, pero con un calcio libre disminuido. Los niveles de albúmina están normales y el pH reporta una alcalosis. Entonces, esencialmente podríamos decir que hay una disminución de los niveles de calcio ionizado por alcalosis en una paciente joven con signos de neurosis. La segunda paciente es una paciente de 65 años con una hepatopatía descompensada, con ictericia, con hematomas múltiples y ascitis. Esta paciente tiene niveles de calcio sérico disminuidos, pero el calcio iónico está normal. La albúmina está disminuida y el pH está normal. Es decir, entonces una paciente con una hepatopatía descompensada que presenta hipoalbuminemia con niveles de calcio sérico total disminuido, pero con un calcio iónico normal. Y el tercer paciente, un paciente masculino con un cuadro de cáncer, que es traído por sus familiares por signos que pudieran sugerir una hipercalcemia, náuseas, vómitos, somnolencia y confusión. El electrocardiograma reporta una prolongación de QRS con episodios de taquicardia ventricular y el laboratorio reporta un calcio sérico muy elevado con una paratormona disminuida. Eso quiere decir que el problema no es producido por un tumor de la paratiroides. Sin embargo, hay un aumento de la proteína relacionada con paratormona, es decir, que el problema probablemente sea producido por una neoplasia fuera de la paratiroides, como es el caso de este paciente. El calcio libre está aumentado, la albúmina está normal y el pH está normal. Entonces, ahora revisemos los tres pacientes. La paciente 1 es una paciente con probable caso de neurosis, con signos de Chabot-Trousseau, con un calcio libre disminuido. ¿Por qué? Porque esta paciente tiene una alcalosis. La albúmina está normal. Entonces, este sería la solución del problema, sería solucionar lo que está condicionando la alcalosis de esta paciente. La segunda paciente es una paciente con una hepatopatía descompensada con ascitis, y vean ustedes, lo principal es que tiene albúmina disminuida, tiene calcio libre normal, el calcio total está disminuido y el pH está normal. Entonces aquí lo principal, este paciente no tiene síntomas asociados con la hipocalcemia porque la hipocalcemia es determinada por disminución de la albúmina. El calcio iónico está normal. Y el tercer paciente, un paciente con una hipercalcemia condicionada por un síndrome paraneoplásico por sea de mama, con síntomas sugestivos de hipercalcemia. Vemos aquí que el calcio total está aumentado, el calcio libre está aumentado, la albúmina está normal, el pH está normal y vemos aquí que hay una disminución de la paratormona, es decir, que no se trata de un tumor de la paratiroides, pero sí está aumentada la proteína relacionada con paratormona, lo cual implica que el tumor, como es este caso, ya sea de mama, el tumor está fuera de la paratiroides en un clásico síndrome paraneoplásico. Consideraciones finales. Entonces, en estos problemas de calcio, siempre evaluar hipocalcemia, hipercalcemia de acuerdo a los niveles de albúmina, pseudohipercalcemia, pseudohipocalcemia. En segundo lugar, evaluar sintomatología de acuerdo a los niveles del pH, acidosis o alcalosis, lo cual se refleja en el calcio iónico. En tercer lugar, evaluar hipomagnesemia antes de corregir hipocalcemia. En cuarto lugar, evaluar niveles de fosfato y su relación con el calcio sérico. Y en quinto lugar, evaluar enfermedad renal crónica y los niveles de la hormona paratiroidea, de la paratormona. Estas son las lecturas recomendadas con respecto al problema de calcio. Muchas gracias.